En el vídeo de hoy te voy a hacer la reseña del libro Thinking Classroom, que viene cargadita con 14 estrategias para llevar al aula. ¿Con qué objetivo? ¿De qué va este libro? De cómo hacer que nuestros alumnos piensen más en las sesiones del aula. Me ha gustado mucho el libro porque está lleno de consejos concretos para llevar a clase, para ponerlos en práctica, para reformar nuestras clases, para hacer cosas diferentes, con el objetivo de mejorar el aprendizaje del alumnado. En este caso nos enfocamos en que dediquen más tiempo a pensar y menos a reproducir actividades mecánicas, a copiar de la pizarra que no saben ni lo que están copiando. Y también nosotros como docentes para reflexionar sobre aquello que tenemos que dejar de hacer porque no está dando los resultados que queremos y qué nuevo tenemos que hacer para así llegar a ellos. Vamos con estas 14 estrategias. Quiero empezar diciéndote que el autor de este libro, Peter Liljedahl, es profesor de matemáticas, es investigador y ha estado 10 años investigando sobre este tema en las aulas con cientos de profesores, con miles de alumnos y ha llegado a las conclusiones que nos redacta aquí. Son estrategias válidas para alumnos de todas las etapas, desde infantil hasta secundaria. Él comienza el libro diciendo que tras un estudio se da cuenta de que solo el 20% del alumnado piensa en clase durante 10 minutos. El resto del tiempo, el 80% no está pensando y este 20% que piensa, la mayor parte del tiempo de la clase no está pensando. Esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión y su objetivo es aumentar este tiempo, tanto de los alumnos que piensan como el tiempo que lo hacen. ¿Vale? Nuestro objetivo no es que estén pensando el 100% de las horas del tiempo, ¿vale? Que eso pues tampoco es posible. Pero sí que nuestras clases no sean pues tan esperadas, tan mecánicas y tan repetitivas. Desgraciadamente no nos damos cuenta, pero no les damos tiempo a los alumnos a pensar. Vamos demasiado rápido. Muchas veces les resolvemos las actividades, les respondemos a las dudas y las preguntas sin ni siquiera darles tiempo para reflexionar. Por eso estas estrategias nos van a ayudar a mejorar en este sentido. La primera es pensar sobre qué actividades llevamos al aula. Va a haber actividades repetitivas, ¿vale? Que una cosa no quita la otra, pero también hay que llevarles actividades más abiertas, más de pensar y de reflexionar. La segunda estrategia es qué agrupamientos utilizamos en el aula, ¿vale? Vamos a fomentar mucho más la reflexión si están agrupados, si están en grupos de 3, de 4, de 2 mínimo. Y él nos propone, el autor, que sean grupos totalmente aleatorios. Esto es muy loco. Sería entrar en clase, darle ahí a una ruleta, a una página que nos organiza los alumnos en grupos, como nosotros queramos, de 2, de 3, de 4, de 5. Por ejemplo, Flippity te lo hace. Y ese día, para esa única sesión, esos van a ser los grupos de clase. Él ha verificado que si los grupos son aleatorios, los alumnos rompen con estos roles que ya tienen establecidos. Además, aprenden a trabajar con personas diferentes y vienen incluso más a clase, el absentismo bajó, también la puntualidad mejoró y además no tienen tantas reticencias en trabajar en grupo porque saben que solamente va a ser para un solo día. Es cuestión de probarlo. El siguiente nuevo elemento en una clase para pensar, en una Thinking Classroom, son las pizarras verticales. Es muy defensor de que los alumnos estén de pie y estén escribiendo, ya puede ser en una pizarra, puede ser en un trozo de forro, como ves ahí en el vídeo, puesto en las ventanas. Es muy defensor porque cuando ellos están escribiendo pueden borrar. No están tan expuestos, ¿no? a que el error queda ahí marcado permanentemente. Además, el profesor se va moviendo por la clase y les puede ir corrigiendo, utilizando pues otro rotulador de otro color. Ellos por cada grupo tienen un solo rotulador. Entonces esto hace que esa actividad de pensar que están resolviendo, todos participen. Uno escribe, otro da ideas. Fomentamos este trabajo en equipo, esta discusión.
La siguiente estrategia es el orden, más bien el desorden que va a haber en clase. Los alumnos, claro que tienen que estar sentados en grupo, ¿no? Sus mesas juntas, pero que no estén orientadas las mesas hacia adelante, ¿no? Como la típica clase tradicional en el que los alumnos tienen sus cerebros bastante distraídos y desconectados. Entonces, él aboga por cambiar la estructura habitual de la clase para también cambiar esta mecánica de que ellos no estén pensando. Nos sugieren que las mesas estén rotadas, que no estén orientadas hacia adelante. Quinta estrategia, ¿cómo respondemos a las preguntas de nuestro alumnado? Normalmente los profesores queremos ayudarles y nos precipitamos, les damos las respuestas demasiado pronto. Entonces se trataría simplemente de responderles con una pregunta. ¿Estás seguro de eso que me estás diciendo? ¿Has pensado alguna otra manera de hacerlo? Date cuenta, cuando tus alumnos te hacen una pregunta, ¿tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? Queremos darles tiempo para pensar, por lo tanto no podemos responder tan rápidamente a sus preguntas, sino que tenemos casi que huir de ellos, alejarnos, seguir paseando por la clase, observar y ser nosotros los que hacemos las preguntas. La sexta estrategia es muy interesante y es muy diferente. ¿Cómo empezar la clase? Él nos propone que durante los primeros 5 o 10 minutos de la clase les lancemos este problema de pensar y cómo ellos se van a acercar. El profesor está de pie y oralmente les dice el problema que tienen que pensar. No se lo da por escrito porque si no cada uno se pondría a leerlo y ya estamos perdiendo tiempo. Le da mucho valor a estos primeros 5 o 10 minutos de la clase donde el alumnado está más dispuesto, más abierto a pensar. Después ya, pues bueno, van decayendo, se van cansando y se van distrayendo. Por lo tanto, el problema se lo pasamos oralmente. Si necesitan algún dato, se lo podemos escribir en la pizarra, pero sin alargarnos demasiado. Y esta cercanía hace que ellos estén más atentos. La siguiente estrategia es en cuanto a los deberes. Él ha llegado a la conclusión de que los deberes deben de ser optativos, que está bien que los profesores les mandemos tareas, pero no para la nota, porque si no dejan de realmente tener el valor que deberían tener, que son para ellos, no son para nosotros, los deberes. Y después tenemos que compartir con ellos la solución de estas actividades para que puedan autocorregirlas. Y esto va ligado con la siguiente estrategia, que es fomentar la autonomía de nuestros alumnos, hacerles más responsables de su proceso de aprendizaje. Un síntoma de que nuestro alumnado no es autónomo es si hay muchas manos levantadas esperando al profe a que vaya a ayudarles. Tenemos que fomentar la relación entre ellos, el que se pregunten entre sí, en que busquen la solución a sus problemas, a sus dudas, sin que dependan de nosotros. La novena estrategia está relacionada con cómo les damos feedback, cómo les decimos cómo pueden mejorar. Y esto muchos profesores lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la mitad del camino, en la mitad del feedback, que es corregirles una actividad y decirles que han hecho bien y que han hecho mal. El feedback completo es decirles cuál es el siguiente paso, es qué les falta para seguir avanzando. Y de nuevo caemos en el error de decirles qué es lo que han hecho mal, en lugar quizá de marcarles esto está mal, busca tú el error, en lugar de darles una pista para que mejoren su habilidad, no para que resuelvan ese problema en concreto, ¿no? Tenemos más que centrarnos en qué es lo que queremos que ellos, qué competencia, habilidad están trabajando y ayudarles ahí, no en resolver ese problema en concreto. Me ha gustado la siguiente recomendación del autor, la 10ª, que es cómo hacemos las actividades de consolidación de un aprendizaje. Cuando ya hemos trabajado un tema y vamos a repasar, dice que solemos, date cuenta que esta persona, este investigador, ha estado muchas horas dentro del aula observando cómo los profesores trabajamos y sabe mucho sobre los errores que cometemos, ¿no? Y también los aciertos, claro. Entonces, dice que uno de los errores que cometemos es cuando hacemos repaso del tema y es que nos solemos ir ya a actividades de las más difíciles, ¿no? De las de final del tema.
Y entonces él nos propone que si hacemos 10 actividades de repaso, que las 6 primeras, sean fáciles, o sea, sean, porque muchas veces caemos en el error de no trabajar el conocimiento básico, ¿no? El inicial. Ahí hay que incidir más para ya después ir profundizando. Me encanta la 11 y está relacionada con cómo cogen apuntes los alumnos en clase. Nos dice, autor ha hablado con muchos alumnos y llega a la conclusión de que nuestros alumnos están copiando lo que nosotros escribimos en la pizarra, ¿no? Mientras explicamos, mientras hablamos, tenemos pues la costumbre de escribir, ¿no? Pues para que eso después quede en sus cuadernos escrito. ¿Y qué pasa? Que no podemos escuchar y escribir a la vez. Entonces ellos al final, ¿qué hacen? Priorizan el escribir, dejan de escucharnos y además no saben ni lo que están escribiendo. Y lo peor de todo es que después la mayoría no utiliza esos apuntes para estudiar. Así que realmente estamos como haciendo una obra de teatro que no sirve para mucho. En el libro nos explica cómo coger apuntes de manera efectiva, que sería limitando el espacio que los alumnos tienen para rellenar la información. Podemos hacer como unas cajitas, unos cuadraditos, donde a cada uno de ellos le desgranamos alguno de los apartados del tema, ¿no? Porque un tema es muy global, que se puede dividir en partes, ¿no? Pues a cada parte le ponemos un título y que sean ellos los que rellenen esos cuadrados. Y las 3 últimas estrategias están relacionadas con la evaluación. La 12 es, ¿qué evaluamos? Es pensar, ¿a qué le doy importancia en mis clases? Pues si eso es importante para mí, él por ejemplo pone el ejemplo de la perseverancia, tengo que evaluar la perseverancia, tengo que llevar actividades al aula que los alumnos requieran de perseverancia para hacerla. Todo aquello que evaluamos es percibido como importante. Entonces les tenemos que decir a los alumnos, hoy vamos a trabajar tal competencia, tal habilidad y la voy a evaluar. Vale, siguiente, la evaluación formativa. La evaluación formativa va acompañada de herramientas, de tablas, donde registramos los datos que estamos evaluando. Estas tablas las tiene el alumnado para que se pueda autoevaluar y las tenemos nosotros. No podemos evaluar la perseverancia de todos los alumnos en todas las clases. Lo que nos dice es que elijamos, por ejemplo, 3 grupos para evaluar ese día y les decimos a los alumnos, hoy voy a evaluar la perseverancia de 3 grupos. Después les dejamos un tiempo al final de la clase para que ellos se autoevalúen y así podemos comparar lo que hemos nosotros escrito, hemos recogido de la observación directa del aula, que es una de las herramientas de evaluación básica y fundamental, y la podemos comparar la nuestra con la de ellos y ver si coincide. Y por último, ¿cómo se califica estas clases, estas Thinking Classroom? Una vez que hemos trabajado en diferentes habilidades, diferentes tipos de actividades con estas tablas de evaluación donde vamos registrando lo que nuestros alumnos saben, pueden hacer y lo que no, simplemente sería ponderarlas, ponderar estas actividades, estos objetivos y hacer la suma de todas ellas y llegamos a un número. Realmente no es tan complicado como parece a priori. Para finalizar, me parece un buen libro para repensar qué actividades podemos hacer nuevas en el aula y cuáles estamos haciendo y quizás pues no son nada efectivas. Yo ya he dejado de mandar deberes porque ya me di cuenta que esto no funcionaba. Las clases teóricas, las explicaciones en la pizarra, trato que sean las mínimas posibles. Fomentar y darle más atención a cómo le damos feedback a los alumnos y compartir con ellos estos objetivos, estos criterios de evaluación, me parecen básicos. Espero que te hayas llenado de ideas, que te haya gustado este vídeo. Si es así, sígueme, dale a seguir al canal para no perderte los siguientes. Hasta la próxima.